Y efectivamente es una pregunta obligada, porque tengo otra novela de Colón que tú sabes que funciona muy bien, La tumba de Colón, que se tradujo a muchísimos idiomas, todavía está por ahí, todavía se vende una novela 14, 15 años después de publicarse y que esté en las librerías es una cosa rara, ¿no? Colón es un personaje fascinante y hay tanto que ver. Fíjate que un poco lo que me impulsó a escribir La sangre de Colón fue precisamente lo que está pasando con las estatuas. Es decir, Colón es el símbolo de la hispanidad. Colón es un símbolo. Colón en sí mismo es un símbolo. Es mucho más que un personaje histórico, que lo es. Además, con mucho misterio, muchas sombras, muchas luces, muchas intrigas, muchos enigmas. Pero además es el símbolo de la hispanidad. Representa todo lo que somos nosotros, los españoles. Yo creo que todos los que estamos aquí, creo que somos españoles todos, ¿no? Pues todo lo que hemos No, hecho. todos no. No. Ah, No, perdón. Miguel, ya hablaremos. Perfecto, perfecto. Bueno, pues Es encantado, broma, Estíbaliz. broma, broma. Encantado. Bueno, pero eres hispana, ¿no? Tienes apellido español, ¿no? Sí, bueno, venezolana, pero de abuelos vascos, así De que abuelos vascos. Bueno, pues eso nos va a permitir entrar más en debate. sí, Colón sí. es un símbolo y lo están atacando. Y desde hace muchos años se viene atacando a Colón. Y a mí esto, pues como español, yo no soy nacionalista, ni soy un tío extremista, ni mucho menos. Soy un español medio, moderado en todos mis aspectos, ¿no? Socialmente, culturalmente, en todo en la vida. Y entonces, bueno, a partir de esos ataques que se vienen produciendo a la hispanidad desde hace mucho tiempo, yo soy profesor, voy a Hispanoamérica muchas veces al año. El año pasado crucé el océano 7 veces. Fui a Hispanoamérica 7 veces. Fui a Costa Rica, a República Dominicana, a México, a Colombia. Es decir, conozco muy bien la realidad latinoamericana y me gusta mucho pues el hecho de que voy allí y me encuentro en mi cultura, mi lengua, mi sangre. Hermanos, yo creo que son hermanos míos, ¿no? Y Colón es el símbolo de todo eso. Y cuando se le estaba atacando, ahora se le está atacando más todavía, pues yo me sentía que tenía que defenderlo. Y esa es una parte de la novela, Pepa. Esa es una parte porque, como de ahí su título, La sangre de Colón, tiene un doble juego. El juego de la sangre que circulaba por sus venas, de dónde es Colón, si es italiano, si es catalán, si es gallego, portugués. Bueno, pues eso es un enigma que está en el título. Y el otro es la sangre derramada. Pues esta situación que tenemos con Latinoamérica de unas en relación un cierto amor-odio, en el sentido de que hay muchos pueblos de Latinoamérica que piensan que lo hicimos mal, que robamos el oro, que sus desgracias son culpa de los españoles. Todo esto a mí, pues siempre me ha dolido, me ha llenado. Tengo discusiones exquisitas con rectores de universidad, con mucha gente en Latinoamérica, y en esta novela, como bien ha dicho María Eugenia, es una novela de aventuras. Yo no he querido sentar cátedra, yo no soy catedrático, yo no soy historiador, yo no he querido dar lecciones porque yo no soy nadie para dar lecciones a nadie. Como bien ha dicho María Eugenia, yo quería hacer una novela de emociones, quería hacer una novela que enganchara, una novela de enigmas, de misterios, que atrapara al lector desde la primera página. Esa era mi idea y mi objeto. Pero al mismo tiempo sí que tenía ganas de entrar en este debate de Colón, de las estatuas, que efectivamente María Eugenia me decía, oye Miguel, esto es que me parece un poco exagerado, que ataquen ahí, que exploten estatuas, pero ¿quién va a hacer explotar? Y fíjate, María Eugenia, el tiempo nos ha dado la razón y fíjate que llevan 9, 10 estatuas en Estados Unidos vandalizadas, porque de alguna manera lo que ha pasado desgraciadamente, con este hombre de color, con George Floyd, esa ira de los manifestantes se ha dirigido a símbolos españoles, a Colón, a Cervantes, a Isabel la Católica, a Fray Junípero Serra, y ahí detrás hay mucha enjundia, hay mucho más de lo que parece, más que una vandalización de una estatua, ¿no? Y ese era el objeto que yo quería comunicar en la novela. Colón como símbolo de la hispanidad, como símbolo atacado, no desde el mes pasado, desde hace ya bastantes años, ¿no? Y que de alguna manera merecía pues una reflexión en tono crítico sobre la realidad de América después de estos 500 años. Buena pregunta. Mira, vamos a ver. Para empezar, yo diría lo siguiente. Colón, en el fondo, como decía yo antes, es un símbolo, pero no tiene nada que ver con la esclavitud que se le está achacando ahora, porque la esclavitud negra en América es un hecho muy posterior a la muerte de Sí, Colón.
Tuvieron que Y pasar horrible. 30, 40, 50. Fue horrible, abominable, ¿verdad? Evidentemente, pero también es verdad que la esclavitud era un hecho ligado a la historia de la humanidad. Prácticamente todos los pueblos la han practicado, incluyendo los nativos americanos, que eran muy esclavistas, por cierto. Esta visión idílica, no Venezuela, pero sobre todo México, esta visión idílica que se quiere hacer de los aztecas como Sí, pueblo culturalmente avanzado, de con sus Moctezuma construcciones, como... Moctezuma, sus Sí, pirámides, su tal. Todo eso es ficticio, porque eran crueles, muy crueles, practicaban el sacrificio humano, recordémoslo, fundamentalmente de niños, y además eran esclavistas. Recordemos también, por ejemplo, que a Hernán Cortés, nada más pisar tierra de los aztecas, le regalan 20 esclavas a Hernán Cortés, 20 esclavas, y entre ellas estaba Malinche, con la cual, por cierto, Hernán Cortés tiene un amor sincero, se enamora de ella, es su lengua, es verdad, le traduce el nahual al mexica, pero también es verdad que tiene un hijo con ella, y ese hijo, Martín Cortés, es un hijo legítimo que Hernán Cortés quiere con locura. Es su hijo, es el primer mestizo documentado de la historia y da idea, Estíbaliz, del mestizaje sincero que hicimos los españoles. sí, O sea, no sé por qué se nos condena tanto. Es una cosa, es decir, nosotros llegamos allí, los españoles llegamos allí y tuvimos relaciones con muchas indias, indias con negros, negros con blancas, blancas con tal. O sea, porque estaba permitido desde 1514. Mientras que en Estados Unidos el matrimonio interracial se ha aprobado hace 60 años. Hace poquísimo tiempo. Los americanos mataban a los indios, los norteamericanos eran tremendamente duros con los indios. Eso sí que es genocidio. Es lo que tú decías antes, no podemos revisar la historia con ojos actuales, porque entonces nos equivocamos, sí. estaremos completamente errados, ¿no? Entonces, mira, en toda la historia de la conquista de, si le queremos llamar conquista de Latinoamérica, no hay ningún general español, ningún conquistador que haya dicho, por ejemplo, lo que dijo el general Custer, ese que sale en 20.000 películas de caballería de los Estados Unidos, que decía, el mejor indio es el indio muerto. Esa frase la repitió el general Custer 20 millones de veces y están muchas películas norteamericanas de estas de los westerns norteamericanos. Mientras que nosotros, los españoles, nos casábamos, los mezclábamos, etcétera, etcétera. Por una razón, Estíbaliz, porque España no quería esclavos, España no quería colonos. ¿Para qué? Para España, aquello era España, era más Sí, España. era un territorio español. Era un territorio español y entonces un caraqueño tenía los mismos derechos que un malagueño o que un sevillano, los mismos, exactamente los mismos derechos. Nunca Sí. fueron colonos. Yo Y creo eso, que, perdón, eso no se aprecia ahora, Estíbaliz. Y la clave, le podrías decir a tu amigo, el que te preguntan, los que te dicen esas cosas, que realmente lo que ha ocurrido, y Chávez lo ha utilizado mucho y Maduro lo está utilizando, tú fíjate que cada vez que le atacan ya sale con el colonialismo. Es que España nos quiere colonizar, es que no sé quién ha dicho que nos va... O sea, eso es que estos territorios segregados de España en estos 200 años no han conseguido aumentar la riqueza y la herencia cultural que España les dejó. Yo te pongo un ejemplo. Solamente conozco, la realidad de Venezuela la conozco algo, pero México lo conozco mucho más, cuya relación con España es más tensa en este ámbito de los indios, ¿no? México, el primer año que se segregó de España, que se emancipó, cerró 9.000 escuelas. El primer año, México se emancipó de España en 1821. En 1822 se cerraron 9.000 escuelas y de ahí progresivamente. Es decir, bueno, y a todo esto, y perdió en 20 años, la México independiente perdió 8 estados del norte, que eran españoles, entre ellos California yo no y sabía que Texas. Texas había sido español. Te Pues lo prometo que cuando por tu México libro. se independiza, ¿verdad? Pues es que, bueno, cuando México se independiza de España en 1821, Texas era española mexicana y California también, hasta San Francisco, por cierto. ¿Qué pasa? Pues que en 20 años han cerrado miles de escuelas, han perdido la mitad del Producto Interior Bruto, han perdido 8 estados, entre ellos los más ricos, los más ricos. Bueno, ¿a quién echarle la culpa de todo? ¿A los que nos emancipamos o a los que nos quedamos? Pues entonces los que Sí. se quedaron le echan la culpa al que se fue, al que ya no está. Efectivamente, Colón es un personaje histórico que acumula una cantidad de enigmas sin resolver increíble. Yo me permitiría decir y afirmar que es el personaje de la historia más enigmático, el que más secretos no revelados
nos ha dejado, nos ha legado. Fíjate que en vida, durante su vida, Colón, cuando llegó a Castilla, él decía que era extranjero, pero jamás dijo extranjero de Génova, o extranjero de Francia, o extranjero de no sé dónde. Era sencillamente extranjero. Él y sus hermanos, todos se declararon sencillamente extranjeros. Y sus hijos tenían tal confusión creada por su padre que no sabían de dónde era su familia, hasta tal punto que su hijo Hernando, cuando muere Colón, su hijo Hernando, que vivía en Sevilla, y de hecho hizo en Sevilla la mayor biblioteca de su época, pues Hernando Colón se va por toda Europa a ver de dónde era su padre. La verdad es que Hernando Colón era un auténtico personaje, que además estuvo con su padre en el cuarto y último viaje, pasó 3 años navegando con su padre. ¿Tuvo tiempo su padre en un barco tan pequeño de decirle, mira, pues nuestra familia es extranjera italiana o extranjera? Bueno, pues es uno de los, quizá el enigma más grande, porque mucha gente se disputa, digamos, el país de origen de Colón. Pero al mismo tiempo hay más enigmas. Por ejemplo, ¿tenía el mapa de Toscanelli? ¿Qué información tenía para descubrir América? ¿Por qué conocía también la ruta? Él cuando sale de Palos, el 3 de agosto de 1492, resulta que sigue una ruta muy, muy definida. Tenía clarísimo por dónde navegar, pero con una claridad meridiana. Todavía hoy, 5 siglos después, los marinos se preguntan cómo diantres sabía este hombre la ruta a seguir. En el diario de a bordo de Colón hay episodios, yo lo he leído varias veces, tiene episodios increíbles. Por ejemplo, 5 días antes de descubrir América, del 12 de octubre del 1492, antes de llegar al mar de los Sargazos, que es una zona de algas muy espesas en las Antillas Menores, dice, atención que por aquí vamos a tener problemas con algas. Está escrito y resulta que efectivamente se encuentra con el mar de los Sargazos. O sea, ¿cómo sabía este hombre que allí iba a tener problemas con las algas? Una serie de enigmas que están ahí. La firma, habéis visto en el libro, ¿no? En la novela, yo reproduzco la firma original de Cristóbal Colón. ¿Qué significa esa firma? SASXMI XPO Ferrens. ¿Qué quería decir este hombre con esa firma? Alguien que firma así es evidente que tiene un enigma ahí oculto, porque además ordenó a sus herederos firmar como él. Les dijo a sus hijos, a sus nietos, tenéis que firmar como yo firmo, con esta misma pirámide de letras. ¿Por qué? ¿Qué significaba esa firma tan rara? Y bueno, y para colmo, pues ahí está, que la tumba, todavía no sabemos si está enterrado, es que incluso después de muerto es enigmático este hombre. Tiene muchos enigmas, yo he utilizado el del cuadro, el del retrato, porque es quizá uno de los enigmas menos conocidos y me daba mucho juego para la novela. No existe un rostro conocido de Cristóbal Colón. Todos esos retratos que veis en la Wikipedia, en las pinacotecas, en los museos, son retratos de Cristóbal Colón pintados muchos años después de su muerte, y por personas, pintores, que no lo conocían. Entonces, ¿cómo una persona que descubrió América, que ya en su momento tuvo un auge enorme, toda Europa estaba pendiente desde el primer viaje? Hay que decir que Colón escribió una carta a los reyes que se reprodujo en 14 idiomas del siglo XV, cuidado, ¿eh? Fue una de las cartas después de la Biblia, el mayor bestseller del siglo XV, después de la Biblia, fue la carta de Cristóbal Colón a los reyes diciéndole que había descubierto América. ¿Cómo una persona de ese éxito no fue retratado? ¿Cómo al llegar a la corte, los pintores de la corte no le hicieron 20 retratos? 20. De hecho, sabéis que Colón era almirante de la mar Océana, era el segundo almirante de Castilla, por decirlo así. Del primer almirante de Castilla hay 20 retratos. Tenéis aquí en Madrid y en varios museos de Madrid hay retratos del primer almirante de Castilla. ¿Por qué del segundo almirante, y más conocido que el primero, por cierto, no hay ningún retrato? Pues porque él se encargó en vida de que nadie le retratara. Él no quería que su rostro fuera conocido. Y es evidente que ahí hay un enigma muy grande. Y hay 2 teorías. La primera es la del Colón judío. ¿Era Colón judío? Si era de familia judía y evidentemente el día antes de salir para América los reyes católicos habían expulsado a los judíos de España, pues él tenía que ocultar su apellido y su rostro. Y la segunda teoría es la del Colón corsario, no pirata, corsario. Es decir, Colón podría haber estado en naves por el Mediterráneo, naves con bandera de un determinado país, atracando
a barcos de otras banderas, entre ellas la de Fernando el Católico, para quedarse con sus riquezas. Si eso hubiese sido así, es evidente que Colón intentaría por todos los medios que Fernando el Católico no supiera que él era quien era, un corsario. Es decir, que tenía muchos motivos para ocultar su rostro y lo consiguió. Y murió y no sabemos cuál era la cara del hombre que descubrió América. Bueno, Álvaro efectivamente es un aventurero porque como es una novela narrada en primera persona, la voz narrativa es en primera persona, entonces, es el personaje principal con diferencia, porque cuando tú narras en primera persona, desnudas mucho a ese personaje. Obviamente, él está pensando y lo que está pensando el escritor lo está plasmando en el papel. Esa voz narrativa que desnuda al personaje lo hace atractivo también si se consigue que tenga una serie de anclajes en la realidad que sean atractivos. En el caso de Álvaro, ese corazón partido entre Sonsoles la marquesa y Valentina la americana, pues mucha gente me dice, pero qué dubitativo es este hombre, ¿cómo se puede uno enamorar? Pues yo creo que es la vida misma, ¿no? De alguna manera uno a veces se enamora, se desenamora, pues con la marquesa recibe varios palos muy fuertes y esa historia de amor, pues también yo creo que resulta al final atractiva. El libro, efectivamente, yo creo que todos los libros, Diego, tienen que tener algunas cosas relativamente inconclusas, un poco, ¿no? En el sentido de dejar cabos abiertos, que el lector haga volar un poco su imaginación. Yo con el cacique sobre todo, lo que he querido es decir, Colón en ningún momento maltrató a los indios ni fue una persona, como decía Fray Bartolomé de las Casas. Yo quería hacer un guiño hacia esa unión final de Colón con los indios y decir que de alguna manera la relación estaba ahí. Si los indios murieron todos, probablemente ahora lo estamos sabiendo, fue debido a los virus, ¿no? De hecho, con el coronavirus hemos descubierto cómo cuando no estamos inmunizados para un virus, la humanidad sufre mucho. Y como la humanidad no estaba inmunizada para el COVID-19, pues lo estamos pasando fatal. Pues eso fue lo que pasó en América. Los indios nativos americanos no estaban inmunizados ni para la viruela, ni para el sarampión, ni para las paperas, ni para un montón de virus que les llevamos los españoles sin saberlo. Y ahí fue donde se diezmó la población nativoamericana, pero sin un ánimo de exterminar, de genocidio. Yo por eso cuando muchos países de Latinoamérica utilizan la palabra Colón genocida, en alguna estatua de Estados Unidos se le ha pintado así, le han puesto genocida en inglés, me parece una exageración, porque primero, Colón no quería exterminar a los indios, eso es barbaridad. Pero ni Colón ni la corona española, como sabéis, porque los reyes católicos, de hecho, hicieron las primeras leyes de protección de los indios de un imperio en el mundo. Ningún otro imperio ha defendido a los indios como los defendió Isabel la Católica. Y sin embargo, pues ahí está la cosa. Entonces, bueno, es evidente que se han quedado algunos flequillos que podían... Diego, pues a lo mejor esto puede dar lugar a una nueva versión. No lo tengo en la cabeza, no tengo en la cabeza el seguir escribiendo sobre esta historia. Tengo otros proyectos en la cabeza, pero no es este. Pero que de alguna manera sí que da mucho juego. Yo creo que Colón sigue dando mucho juego para escribir más novelas. Es un personaje inagotable, no más novela, enciclopedias, da para escribir enciclopedias de él, y el tema de las relaciones de España con América Latina da para muchos más libros. Y yo creo que la fórmula de la aventura es una fórmula imaginativa para que entre bien, para que sea atractiva, pero que seguiremos viendo libros de este tipo de arquitectura. Estoy convencido. Si Colón no hubiese llegado allí, podían haber pasado muchas cosas. Imaginemos que no hubiese llegado nadie. O sea, que la cultura occidental, es decir, que el renacimiento europeo no hubiera llegado aún a América. Pues ahora mismo habría unas 50 guerras civiles en todo el territorio americano. Esto los intelectuales mexicanos, colombianos, peruanos, lo dicen mucho, lo dicen mucho. Fíjate, por ejemplo, un dato, Asten. Solo en Bolivia hay 30 lenguas vivas. En México hay 30 lenguas vivas, que no se entienden unas a otras. Un agua no se entiende con un toluca. Un mexicano no se entiende, y así. Pues, ¿qué hubiera pasado? Pues es que estarían todavía en guerras civiles, estarían peleándose porque es una realidad que estaban en un estado cultural y en un estado de desarrollo científico por detrás de Occidente, ¿no? Por detrás de lo que era Europa. Entonces, no habían descubierto todavía los metales, practicaban los sacrificios humanos, la rueda, no había rueda. O sea,
pues estarían en guerra, sin ninguna duda, ¿no? Estarían en una etapa de desarrollo como estuvo Europa en el medievo, en la Edad Media Baja, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? Y la pregunta derivada es, ¿y qué hubiera pasado si lo hubieran descubierto otros imperios? Supongamos, Portugueses, esto yo con 100%. los mexicanos lo digo Por mucho. ejemplo. ¿Qué hubiera pasado si México lo hubieran descubierto los británicos? Hubieran hecho como el general Custer en los Estados Unidos, el séptimo de caballería, ¿no? Lo del único indio bueno es el indio muerto. Eso nosotros no lo Claro. dijimos nunca, jamás. Nos mezclamos con ellos, convivimos con ellos, nos casamos con ellos, tuvimos hijos, le dimos nuestra sangre, nuestros apellidos. Entonces, es una pena que esto no se valore, sino todo lo contrario. E insisto, la culpa de esto la tienen hoy día los descendientes nuestros. Es la famosa leyenda negra. Esta famosa leyenda negra que crearon los holandeses. Los holandeses, cuando España era, digamos, hegemónica en los Países Bajos, ellos desarrollaron un rechazo muy fuerte hacia la cultura hispana. Y desde Holanda se crea, se desarrolla de forma absolutamente interesada una famosa leyenda negra, aprovechando algunos manuscritos desenterrados de Fray Bartolomé de las Casas y demás, que era una persona irónica, exagerada, eso estaba claro, ¿no? Recordemos que Bartolomé de las Casas fue el que dijo, precisamente Bartolomé de las Casas era esclavista africano, esto hay que decirlo. Lo cuenta mucho mi paisana Elvira Rocabarea en su libro Imperiofobia y la leyenda negra. Fray Bartolomé de las Casas, que es el que ayudó indirectamente, pero ayudó a los holandeses a desarrollar la leyenda negra, llegó a decir que en América había que llevar esclavos africanos porque no tenían alma. Decía que los negros no tenían alma. Eso está escrito. Y lo dijo y lo escribió Fray Bartolomé de las Casas. Pues es el mayor puntal que tiene la leyenda negra. Es una pena porque nos la hemos creído nosotros mismos. Tú fíjate, Asten, que ahora mismo si miras Casa del Libro, las críticas de mi libro, o en otros muchos sitios, o en las redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram, muchas veces publicamos una cosa desde HarperCollins o yo mismo tal, y siempre surge alguna voz que dice, pues Colón era malo porque mataba a los indios y a esclavistas y hay que ver, y no sé qué. O sea, y son españoles, ¿eh? O sea, hay muchos españoles que han adoptado la leyenda negra como propia. Y esto es una pena, porque había que, no sé, desde los institutos, los colegios, tendríamos que ser capaces de clarificar la historia y de hacer valer esta historia. Y como he dicho antes, y defender al soldado Colón. Pues, hombre, siempre uno trata de ser cauto, ¿no? Pero también hay que ser provocativo, ¿no? Porque si no eres provocativo... Mira, cuando me hicieron la primera entrevista en relación a este libro, muchos amigos me decían, oye, ha sido muy provocativo diciendo, bueno, pues hay que provocar. Incluso una entrevista en un periódico tiene que ser picante, porque si no, el titular, los periodistas no te lo compran, ¿no? Efectivamente, sí, siempre me pregunto no pasarse un poco con respeto. Yo creo que con las cosas con respeto nunca son provocativas, siempre son reales. Hasta cierto punto, proponer cosas que sean interesantes y que se puedan debatir, siempre hay que hacerlo y siempre es positivo. Y lo que decías de Alonso Sánchez de Huelva, esa es una teoría apasionante. A mí me apasiona. Yo me he leído, no una, dos veces, el libro de Juan Manzano, El secreto de Colón. Además está documentado hasta la médula. Una cosa increíble. Si es que está claro, totalmente claro, Fernando, que Colón tenía información privilegiada. Colón sabía perfectamente la ruta, sabía muchas cosas, lo sabía. Él estaba tan convencido de que allí había tierra, porque probablemente Alonso Sánchez, un piloto desconocido, un marino desconocido, que los vientos le llevó hacia Occidente y luego una tormenta le trajo de nuevo hacia Portugal, donde vivía en ese entonces Colón, pues allí el maltrecho Alonso Sánchez le contó a Cristóbal Colón que había llegado a unas tierras, que había visto unos indios, que había visto no sé qué, el mar de los Sargazos, etcétera. Le dijo las rutas, se lo dijo todo. Y por eso Colón tuvo tanta fe en su proyecto descubridor. Colón estuvo, pues, ¿cuánto fue? 30 años, 20 y tantos años, ¿no? Vendiendo su proyecto descubridor. Es decir, estuvo en Francia, en Portugal, fue a reyes europeos, luego en España. En España estuvo 10 años, del orden de 10 años, vendiendo su proyecto y nadie se lo compraba, hasta que Isabel la Católica, a través de sus confesores de cabecera, le prestan atención a Colón y finalmente compran el proyecto descubridor como tal.
pero Alonso Sánchez puede ser una realidad. Tengo que decirte que en Andalucía, donde yo vivo, en Huelva, tiene incluso un parque. Hay un parque con una estatua, que es la estatua de Alonso Sánchez. Le llama Alonso Sánchez de Huelva, el auténtico descubridor de América. Yo por esto Está muy muchas veces... escondida la estatua. Efectivamente, está muy escondida, un parquecito pequeño, correcto. Pues cuando los nórdicos dicen que Colón no descubrió América, que fueron los vikingos, y es probable que los vikingos llegaran allí. Digo yo, no, antes está Alonso Sánchez. Antes estaba... Pero efectivamente, Fernando, hay un libro muy recomendable, no es novela, es un ensayo de un autor que se llama Juan Manzano, que es una delicia, porque es un libro bastante gordo, como en 2000 páginas, describe con pelos y señales y hilvana un montón de ideas para llegar a concluir que efectivamente Alonso Sánchez, o sea, que hubo un predescubrimiento. Y la mayor prueba son las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Ese contrato donde Colón con los Reyes Católicos, unos días antes de conquistar Granada, se compromete a descubrir América, dice textualmente las tierras que yo ya he descubierto. Eso está escrito. Y ese documento, las capitulaciones de Santa Fe, son anteriores a la partida de Colón. Él pone por escrito y firma con los Reyes Católicos que él ya ha descubierto América. O sea, se le escapó, no sabemos. ¿Un error de lenguaje? Pudo ser. Pero Alonso Sánchez es una teoría deliciosa. Yo no he querido meterla en el libro para no confundir más, porque ya hubiera sido una... Ten en cuenta, Fernando, que el libro es lo que es un thriller. Yo quería hacer una novela rápida, que enganche, que se te pega a las manos, ese era mi objetivo. Y uno tiene que tener un objetivo cuando escribe, tiene que tener muy claro qué es lo que quiere, ¿no? Y no desviarte de ahí, porque si no se te va el papel lo aguanta todo, ¿eh? Mira, hay un autor, me parece que es Don Winslow, sí, que precisamente lo publica María Eugenia en HarperCollins, Don Winslow, que dice que escribir una novela, o sea, escribir un guión de cine es como nadar en una bañera, no te puedes mover. Mientras que escribir una novela es como nadar en el mar. O sea, es que tú puedes tirar para cualquier dirección, te puedes perder y te puedes ahogar, porque es que tú no sabes dónde vas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tener una estrategia, decir, no, yo quiero exactamente esto, y voy por aquí, y esto es lo que yo hago, bla, bla, bla. Y lo de Alonso Sánchez lo pensé, sí, lo pensé, claro que sí. Es más, yo fíjate que estuve muchos días escribiendo la novela en la Biblioteca Nacional aquí en Madrid, allí yo en la sala, pidiendo libros para documentarme con ciertas cosas, y más de una vez tuve en las manos el libro de Juan Manzano, pero era ya demasiado. Hay tantos secretos colombinos que puse los más significativos. Pero muchas gracias por recordármelo, Fernando. Y no, vamos, admite una buena novela de intriga, ¿eh? O sea que si te gusta escribir, Fernando, anímate. Porque Pues muchas gracias. admite una buena novela de intriga. Esa está muy documentada, es una teoría muy plausible, muy interesante y que hay que ir a por ella. Es una portada muy atractiva y que además representa muy bien lo que es un thriller. Se ve la silueta de Nueva York, no es una novela en clave histórica, sino que es una novela actual. Y entonces, bueno, pues yo creo que se han conjugado todos los elementos, el del cuadro, ese cuadro que no se conoce el rostro de Colón, y como no se conoce, bueno, pues aquí el autor de la portada ha puesto ahí como una especie de desgaje, ¿no? De un trozo del papel, y se ven los ojos medio desvelado ese rostro. Bueno, es un juego creativo para atraer la lectura, el interés del comprador de la novela, en la mesa de novedades de las librerías, ¿no? Pero bueno, no es como efectivamente, como es real ese enigma, no existe un cuadro de Colón, por lo tanto tampoco sabemos cómo son sus ojos. Sí que es verdad que en algunas descripciones históricas, su propio hijo Hernando, en Historia del Almirante, decía que su padre era de ojos azules, nariz luenga, rostro alargado, pómulos altos y rojizos. O sea, una descripción de la cara de Colón sí está hecha por su hijo. Pero poco más, o sea, cuadro fidedigno de Colón no hay. Entonces, esto simplemente es el arte que ha tenido el autor de la portada, que insisto, a mí me gusta mucho, y que ha querido pues crear un cierto misterio, enigma en esta composición, pero nada más. No se puede decir aquí que este sea... Desgraciadamente no. Estas cosas de la historia no sabemos. Lo mismo, en un momento dado se descubre un cuadro
al modo, igual que he dicho yo con las estatuas, ¿no? Que fíjate por dónde, pues están atacando las estatuas, como digo yo al principio de la novela, pues a lo mejor resulta que se descubre un cuadro de Colón secreto. Pues, y entonces la realidad supera la ficción de nuevo, ¿no? Pero en principio no, esto es producto de la imaginación del autor de la portada. Bueno, vamos a ver, mira, el personaje de Aser, que efectivamente es muy atractivo bajo mi punto de vista y que daba mucho juego, es inventado, pero tampoco es inventado exactamente, porque yo me encontré cerca de mi casa, cuando yo estaba escribiendo la novela, me encontré un señor que estaba viviendo en una furgoneta roja, cerca de mi casa, y veía, yo pasaba todos los días, que salía a correr por la tarde un poquito, y veía, yo vivo en Málaga, en un barrio que está muy cerca, está en la playa. Entonces, cuando iba para la playa a correr, pues veía a un señor viviendo en una furgoneta. Allí muchos días, ¿eh? Y tenía muchos libros. Tenía dentro de la furgoneta muchos libros. Y entonces, al cuarto o quinto día, el hombre me saludaba al verme pasar todas las tardes. Ah, buenas tardes, buenas tardes. Se veía que tenía mucha educación, ¿eh? Se veía. Y yo me preguntaba, ¿qué hace un hombre así en una furgoneta? No tenía el perfil del indigente, ni del necesitado, y entonces ya me paré a hablar con él. Y esta idea de una persona que se recluye en un espacio pequeño para pensar mejor y para no estar rodeado de las mil cosas vacuas que tenemos en la vida y que nos disturban y nos hacen dirigirnos a nuestros pensamientos, ese fue basado en una historia real, fue una persona real, no soy yo. O sea, sí, lo hice judío porque me venía muy bien a efectos de Venía la bien. novela, a efectos de la novela, judío sefardita. Pero me sorprendió que una persona de esa cultura, viviendo en un espacio tan pequeño, tuviera tantos libros en una furgoneta, porque podía tener otras cosas, una pantalla de una tablet, un no sé qué, un no sé cuánto, para lo que tendría cualquiera. Pues no, él tenía muchos libros y Ujú. mucha cultura. Y estuvo allí, pues yo te diría que casi un mes, ¿eh? Y de él saqué esta idea, digo, oye, es que es un personaje que te... Porque yo creo que todo este tipo de personajes raros, ¿no? En las novelas son los que nos cautivan un poco. Y dices, ¿esto qué es? Uno está, el lector se le va a la cabeza y dices, "Pues vamos a ver", y empiezas a pensar, ¿de dónde sale este tío? ¿Esto qué es? Que está allí, ahora está aquí, ¿y qué quiere? ¿Qué es malo? ¿Es bueno? ¿Qué querrá? Bueno, pues dentro de un thriller es fundamental, Natalia, el crear este tipo de dinámicas y tratar de que el lector se deje llevar, y, hombre, y sorprenderlo, a la medida de lo posible sorprenderlo. Yo espero haberlo hecho.